Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional, este programa sobre el acontecer mundial que se transmite semana a semana por el canal del Congreso. El mundo está mirando con mucha alarma y desvelo lo que está sucediendo en la península coreana. Los ensayos nucleares de Corea del Norte, las sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los ejercicios militares conjuntos entre Seúl y Washington, cada vez más sofisticados, están avivando una nueva escalada de tensiones que están preocupando a la comunidad mundial. En el programa de hoy vamos a revisar el programa nuclear norcoreano, la nueva escalada armamentista en la región y sobre todo los mensajes que busca dar Kim Jong-un para la política nacional coreana, pero a su vez para la comunidad internacional. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional bloque fronterizo les vamos a hablar sobre algunas de las claves migratorias de la política coreana. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. Desde 1910 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la península de Corea había permanecido ocupada por Japón, pero tras su rendición incondicional, Corea fue dividida por el paralelo 38. La Unión Soviética tomó el control de la parte norte y el ejército estadounidense de la parte sur. Cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950, la grave situación ocasionó una guerra abierta que involucró a los Estados Unidos y a otras 19 naciones. El conflicto finalizó en julio de 1953 con un alto al fuego, según el cual ambas partes pactaron terminar por completo las hostilidades y aceptaron la línea de demarcación que separa a los dos países de este a oeste. Corea del Norte prosperó apoyada por China y la Unión Soviética, pero las tensiones fronterizas se incrementaron con la rápida industrialización y el crecimiento económico de Corea del Sur. En 1990 ambas Coreas ingresaron oficialmente como miembros de la ONU y después firmaron un acuerdo de intercambio económico. 4 años después, en 1994, falleció el dictador Kim Il-sung, quien gobernara Corea del Norte desde 1948, y el poder recayó entonces en manos de su hijo Kim Jong-il, convirtiéndose en la primera sucesión dinástica en un régimen comunista, la cual estuvo marcada por una fuerte crisis económica que entre 1995 y 1997 sumió al país en hambruna y pobreza que mató a más de 2 millones de personas. A principios de 2003, el gobierno norcoreano oficializó su abandono del Tratado de No Proliferación Nuclear y anunció que estaba en posesión de armamento atómico. En octubre de 2006, Corea del Norte realizó su primera prueba nuclear y en abril de 2009 lanzó un misil sobre el mar de Japón, lo que desató todas las alarmas en la comunidad internacional y de la OTAN. En diciembre de 2011, tras el fallecimiento de Kim Jong-il, fue sucedido por el tercero y menor de sus hijos, Kim Jong-un, quien ha amenazado varias veces con el uso masivo de la fuerza militar, así como ataques contra Estados Unidos y Corea del Sur. La escalada de tensiones entre Corea del Norte con Estados Unidos y Corea del Sur han acarreado preocupación y temor de la comunidad internacional. Se han olvidado los tiempos de la histórica cumbre de Pyongyang en el año 2000, cuando se efectuó el primer encuentro entre el líder norcoreano Kim Jong-il y Kim Dae-jung, este último acreedor del Premio Nobel de Paz y gran activista de la reconciliación intercoreana. 7 años más tarde se efectúa el segundo diálogo intercoreano, un esfuerzo infructuoso que no logró derribar el muro de desconfianza que se erigió en la segunda mitad del siglo XX, cuando se establecieron dos sistemas políticos e ideológicos antagónicos. Senador, la autoafirmación de Corea del Norte como un estado nuclear de pleno derecho cohabita con esta situación muy complicada de tener a un país sumido en la pobreza, en la hambruna,
en un aislamiento crónico a nivel internacional? Bien, yo creo que la realidad de lo que sucede en ese lugar, pues es precisamente lo que usted acaba de señalar. El Parlamento coreano autorizó al presidente a un armamento o a buscar armarse en una forma más importante, y así lo están haciendo. Y por otro lado, también es una realidad el hecho de que es un país que tiene graves problemas de pobreza, de hambre, de diferencias sociales. A mí me parece que ambas realidades son ciertas, y me parece que en ese país cohabitan y viven ambas realidades. Es un conflicto que no se ha sabido extirpar, es un cáncer de la Guerra Fría, que para los televidentes la Guerra Fría, bueno, acabó en 89 con el muro de Berlín, pero no es cierto. O sea, la Guerra Fría existe y todavía la parte más caliente de la Guerra Fría está en Corea. 1950, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Lynn Acheson, hace una declaración con muy poco sentido, diciendo que los intereses vitales del mundo libre se terminaban en Okinawa. Al día siguiente, el ejército norcoreano, sabiendo que no era vital Corea del Sur para ellos, invade y destruye completamente al sur. MacArthur, que estaba como comandante supremo de los ejércitos en el Pacífico, hace una gestión ante Henry Truman y convence de atacar. Atacan y vencen a los norcoreanos. Y estoy siendo muy sintético. El error de Truman es que los derrota y los empuja hacia la frontera china. Y en ese entonces Mao, que estaba siendo atacada también por la guerrilla en Tibet, financiada por Estados Unidos, dice, entonces tengo dos frentes, y decide, no involucrándose en la guerra, decide simplemente mandar un mensaje a su población diciendo, hay libertad para que los voluntarios que quieran enrolarse en el ejército norcoreano lo puedan hacer y defiendan a nuestros hermanos norcoreanos. El asunto de las dos reuniones, la primera fue en el año 2000, la segunda en el 2007, dieron resultados un poquito mezclados, no hubo grandes avances. La primera reunión del año 2000 se caracterizó, después se supo, de un gran escándalo, porque Corea del Sur pagó $500 millones al líder norcoreano por asistir a esta reunión. Se hablaron de varios temas, armas nucleares, el armisticio de 1953 y otros temas, incluyendo derechos humanos. No creo que haya llegado a ningún acuerdo concreto, a pesar de que en la escena internacional, pues, de hecho el presidente Kim Dae-jung se llevó el premio Nobel por esta supuesta reunión histórica entre los dos líderes, pero realmente no hubo grandes avances. Estos breves periodos de acercamiento entre Seúl y Pyongyang pronto estuvieron ensombrecidos por la decisión de Corea del Norte de abandonar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en el año 2003, y el enfriamiento de sus relaciones se materializó en gran medida debido a la determinación norcoreana de lanzar su programa nuclear. A las pruebas nucleares del 2006 y 2009 se le sumaron la última realizada en febrero del 2013, ensayos que se conjuntaron con el retiro de Corea del Norte de las conversaciones a 6 bandas entre las dos Coreas, China, Estados Unidos, Rusia y Japón, abiertas en 2003 y estancadas desde diciembre del 2008. ¿Por qué decide Corea del Norte abandonar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares del año 2003? ¿Qué situación ve en este escenario? Me parece que hay varias cosas. La primera, pudiéramos señalar que el joven líder pretende demostrarle al mundo que tiene la fuerza, tiene el poder y tiene la ascendencia y el valor para hacer algo así, lo cual le representa ante su gente y ante los mandos militares de su país el poder reafirmarse. Por otro lado, me parece que es también una señal dirigida al consenso internacional, principalmente a los Estados Unidos, señalándole que necesitan sentir menos presiones,
que necesitan que no los bloqueen, que necesitan la posibilidad de poder respirar más libremente. A mí me parece que son varios los factores que inciden en este problema. Uno de los principales puntos de fricción fue el fracaso de las negociaciones a 6 bandas entre Corea del Norte y otros países. Estas negociaciones fueron del año 2003 al 2009 y a raíz de la segunda explosión nuclear en el año 2009, Corea del Norte decide que no hay necesidad de continuar con las negociaciones, ya que considera que el proceso de nuclearización es irreversible para él. En ese sentido, pues yo considero que el enfriamiento de las relaciones entre las dos Coreas tiene más que ver con esta suspensión del diálogo multilateral que con el propio programa de desarrollo nuclear. Esta recurrencia al discurso de te voy a atacar ha sido genial, la verdad, por parte de la diplomacia nuclear norcoreana. ¿Por qué? Porque ha demostrado en 3 ocasiones que tiene potencial nuclear. Una cosa es el potencial y otra cosa es la capacidad, pero el potencial lo tiene. ¿Por qué? Porque en 2006 detonó su primera bomba. En 2009 detonó la segunda prueba nuclear. Y para festejar el centenario del nacimiento del gran líder Kim Il-sung, detonó el 12 del 12 del 12, el diciembre pasado, el 12 de diciembre del año pasado, otra bomba, que fue algo muy importante. ¿Por qué? Porque provocó un sismo detectado en California de más de 5 grados en la escala de Richter. Es decir, ya estamos hablando de de tal cantidad de kilotones que sí es cada vez más real la amenaza de armas nucleares. La política exterior desafiante de Corea del Norte encuentra eco en una política nuclear mundial altamente asimétrica y dispar que se envuelve bajo el desequilibrio que mantiene el TNP entre países nuclearizados y no nuclearizados. Este tratado abriga una debilidad estructural al no poder impedir que países como India, Pakistán, Israel y Corea del Norte sigan adelante con sus programas nucleares que no necesariamente son de carácter pacífico, países que han rechazado su firma o en su caso abandonado este acuerdo porque buscan saciarse de los mismos privilegios que se reservan un puñado de países occidentales. En ese sentido, Corea del Norte encuentra en el poder nuclear una manera de enseñar sus dientes y toda su musculatura para obtener el respeto de sus enemigos, justamente en la zona más militarizada del mundo. El Tratado de No Proliferación Nuclear, en el artículo 4, reconoce el derecho legítimo de los países a hacer el uso de la energía nuclear con fines pacíficos. Ahora, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte no pertenecen al Tratado de No Proliferación. Yo creo que aquí el verdadero problema, más que si sea justo o no el Tratado de No Proliferación, es realmente el régimen de no proliferación a nivel internacional. No es necesario que un país esté dentro del Tratado de No Proliferación para que se resuelva este problema, el problema de la transferencia de armas, ni tampoco el hecho de que queden fuera. Esto implica que va a haber una política hostil en relación con las armas nucleares. India y Pakistán son ejemplos muy claros de países que están fuera del TNP y sin embargo han tenido un uso muy responsable del armamento nuclear. ¿Por qué la Unión Soviética y Estados Unidos nunca se destruyeron? Porque si uno destruía al otro, tenía lo que se llama el MAD, que es la seguridad de la mutua destrucción. Si tú me das, yo te doy. Y los dos nos morimos. Y en eso se ha basado, vamos a negociar y no va a haber más problemas. Aquí el problema, que sucede igual que con India y Pakistán, es que la seguridad de la mutua destrucción empieza cuando hay el segundo tiro. Es decir, si yo desprevenidamente te ataco y te destruyo, tus submarinos y tus bombarderos que están alrededor del mundo me van a destruir a mí, aunque yo ya te haya destruido. Eso es la capacidad del segundo tiro. Potencias como Pakistán e India, que tienen la bomba nuclear,
son altamente desestabilizadoras. ¿Por qué? Porque el que primero pegue gana, porque no hay una segunda, porque no tienen una fuerza mundial para poder lanzar el segundo ataque. Esto está sucediendo también con Corea del Norte. En el último mes se han desatado una serie de amenazas y de torrentes de tensiones. El tercer ensayo nuclear de Corea del Norte y el endurecimiento de las sanciones del Consejo de Seguridad tuvieron como contrarrespuesta por parte de Pyongyang la nulidad del armisticio de 1953, el corte de las líneas telefónicas de carácter militar con Seúl, la amenaza de reiniciar operaciones en el complejo nuclear de Yongbyon y un nuevo paso al negar el acceso a trabajadores surcoreanos al complejo industrial de Kaesgon, el único espacio gestionado por ambas Coreas. Un paquete de nuevas agresiones que se estrena bajo la presidencia de la primer mujer en Corea del Sur, Park Chung-hee, la hija del dictador, quien resultó electa en diciembre del 2012 y a la que mejor se le conoce como la Margaret Thatcher de Corea del Sur. En 1973, un sniper norcoreano intenta matar al presidente Park. Falla el tiro, pero mata a su esposa. Y esto hace que, bueno, desde luego los servicios secretos surcoreanos, él había creado el presidente Park. ¿Qué hace Park en ese momento? Él tiene una obligación de tener una primera dama con él. Y en lugar de volverse a casar, él llama a su hija, que estudia en Francia, y la hace primera dama de Corea. Y la hija Park actúa como primera dama hasta 1979, cuando el director general de la CIA sudcoreana mata a su propio presidente. Esto es algo increíble porque quien debía protegerlo es quien lo mata. Argumentando que él era un dictador, argumentando que ya se había perpetuado en el poder y que había que hacer un cambio, pero lo que sí es sabido es que era un agente norcoreano, el propio director general de la CIA sudcoreana. Corea del Sur ha llevado a cabo, la nueva presidenta lleva a cabo una política dual de disuasión activa, pero por el otro lado de negociación o intentos de abrir los canales de negociación. En el caso de una postura firme de disuasión activa, la nueva presidenta de Corea del Sur ha mencionado ya que está en fuerte alianza con los Estados Unidos y que podría su país, su ejército, llevar a cabo acciones preventivas de ataques contra Corea del Norte. A pesar de esta retórica, me parece que tiene muy claro la presidenta de Corea del Sur de que es necesario, y tiene además Corea del Sur el papel protagónico, de abrirle la puerta a Corea del Norte al diálogo. A principios de año yo recibí al señor embajador de Corea del Norte y él señalaba que si no hubiera presiones internacionales y las cosas no empezaban a cambiar, ellos estaban dispuestos a tener la posibilidad de pláticas y negociaciones para terminar los problemas con Corea del Sur. Por otro lado, Corea del Sur, con la nueva presidenta, también ha señalado que está dispuesta al diálogo. Yo debo decir que Corea es uno solo, divididos en este momento entre dos y peleando entre hermanos, pero si hubiera, la presidenta de Corea lo acaba de señalar, que ellos están dispuestos a conversar. Y Corea del Norte, le digo, a mí me lo dijo personalmente el señor embajador hace algunos meses, que Corea del Norte tenía la idea o la posibilidad de sentarse a negociar la paz, mientras no hubiera presiones internacionales y no hubiera terceros que se estén metiendo en sus problemas. Frente a esta carrera de amenazas y de agresiones mutuas, se rebasará en esta ocasión la guerra verbal y psicológica, una práctica acostumbrada entre ambas naciones. Esta vez, los gestos desafiantes podrán derribar el mito de la disuasión. Respuestas que quizás estén relacionadas con la verdadera capacidad del programa nuclear norcoreano. Hasta ahora un terreno pantanoso porque no sabemos a ciencia cierta qué tan desarrollado está su programa nuclear.
Según algunos expertos, señalan que Corea del Norte todavía no se convierte en una potencia nuclear, no tiene la bomba atómica y que por el contrario tiene un arsenal viejo, obsoleto y con serios retrasos tecnológicos, una capacidad combativa en franca desventaja frente a Estados Unidos, por lo que no le permitirían echar la primera piedra, que equivaldría en todo caso a una estrategia suicida. No es suicida, pero probablemente el líder norcoreano no conoce todavía el límite de los Estados Unidos. A mi parecer, no hay duda alguna de que Corea del Norte posee armamento nuclear. Probablemente no sea considerada una potencia nuclear porque todavía no tiene la tecnología para poder colocar un arma nuclear de pequeño tamaño en un vehículo de transporte, sería un misil. Ha realizado 3 pruebas nucleares, la primera en el 2006, que muchos consideraron un fracaso. Sin embargo, tuvo otras 2 pruebas, 2009 y la prueba reciente que tuvo hace poco, el 12 de febrero. Entonces parece ser que queda más allá de cualquier duda de que hay una capacidad nuclear. Los norcoreanos son gente como los del sur, inteligente, trabajadora, preparada, etc. Pero que han elegido el camino de las armas. Hay una doctrina que se llama Juche, que es todo deben ser autosuficientes y todo es a través del ejército. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos al 4º ejército mejor armado del mundo. Es el país que destina mayor cantidad de su PIB, 25% del PIB va destinado al ejército. Y digamos, si pensamos en países militarizados como es Israel, por cada 1000 habitantes en Israel existen 25 soldados, que es el segundo más militarizado en el mundo. En Corea del Norte, esta proporción es de 45 soldados por cada 1000 habitantes. Entonces, tenemos un enemigo real. Y digo tenemos porque, bueno, yo no soy militarista, ni mucho menos, y no creo tampoco que el destino de los recursos de un Estado vayan a ser destinados simplemente a la carrera armamentista. La autoafirmación de Corea del Norte como un Estado nuclear de pleno derecho encuentra relación, entre otras cosas, debido a este armisticio de 1953 que no fue sustituido por un tratado de paz y que por el contrario avaló un estado técnico de guerra que permite que Estados Unidos tenga tropas y bases militares en Corea del Sur. Justamente Corea del Norte, asediada por sus rivales y sus enemigos, mira en su capacidad nuclear una arma de sobrevivencia. Justamente una nación que ha sufrido de un aislamiento internacional crónico, de sanciones económicas y comerciales, de pobreza, de hambruna, pero sobre todo de una dinastía política que de alguna manera no ha tenido empacho en mantener a uno de los ejércitos más grandes del mundo. Corea del Norte pues vive de sequías, de hambrunas, de pobreza endémica. En ese sentido, este desafío beligerante de Corea del Sur, ¿no?, pudiera leerse también como una cortina de humo para no hacer en esos momentos las reformas que son necesarias. No solamente Corea del Norte tiene este problema, muchos países del mundo tienen este problema de urgentes reformas para una competitividad a nivel internacional. Es más, México lo está haciendo en este momento. No creo que fuera el caso de una cortina de humo para tapar la necesidad de sus reformas. A mí me parece que sí existe tal necesidad, como en otros países lo hay también, y deberán hacerlo a la brevedad posible, pero no me parece una cortina de humo, me parece que es un hecho real, que suceden todas estas cosas, pero no como una cortina de humo. En términos económicos, Corea del Norte es un Estado fallido, no en términos políticos, porque hay un control absoluto. Pero en términos económicos es un Estado fallido que periódicamente, recurrentemente, tiene crisis de todo tipo. La última de hace 6 años, la crisis alimentaria extrema,
según datos de UNICEF y de FAO, mató a más de 2 millones de personas. Tenemos una guerra fría muy caliente, como hemos dicho, como en los antecedentes, en la cual cada año o cada 2 años se renuevan las amenazas norcoreanas para que Estados Unidos principalmente se siente a la mesa de negociaciones con ellos y ellos, los norcoreanos, obtengan prebendas económicas. La escalada nuclear de Corea del Norte obedece a una serie de condicionantes geopolíticos. En últimas fechas, el incremento de los ejercicios militares conjuntos entre Seúl y Washington y un despliegue de fuerzas de mayor sofisticación levantaron la preocupación de los norcoreanos y el recelo de Kim Jong-un, el joven heredero de Kim Jong-il, quien vio cómo su padre tenía que lidiar frente a una posible guerra preventiva liderada desde Occidente, siendo estigmatizada Corea del Norte como un país eje del mal, parafraseando a George W. Bush. Esto tiene mucho que ver con la forma en que Estados Unidos estaba detectando que Corea del Norte no tenía intenciones de desnuclearizarse. Y bueno, el curso de los eventos en el 2002 demostró que Corea del Norte no estaba dispuesta a cerrar sus instalaciones nucleares. Ese año, en diciembre del 2012, expulsó a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Un año después, en el 2003, se retiró del TNP. Y Corea del Norte no respetó los acuerdos de 1994. Es el acuerdo marco entre Estados Unidos y Corea del Norte, que era básicamente ayuda económica y petróleo a cambio de suspender sus labores sus labores nucleares. De hecho, Corea del Norte deseaba 2 reactores de agua ligera para producir electricidad. Esto se fue retrasando por parte de Estados Unidos. Y llegó un punto de inflexión en el 2002 donde dijeron, pues nosotros vamos a continuar con nuestro programa. El padre de Kim Jong-un, el actual líder, prometió hacer de Seúl un mar de llamas en una de sus últimas amenazas. Ahora, esta amenaza es real. ¿Por qué? Porque Corea del Norte dispone de aproximadamente 800 misiles de corto y mediano alcance que evidentemente pueden atacar la península coreana, la parte sur de la península coreana, muy fácilmente sin dar tiempo suficiente a una reacción, aunque tengan los Patriots, ¿sí? Entonces, la amenaza existe, pero hasta el día de hoy, las amenazas se transformaron, después de los grandes ataques que ahorita voy a hablar, personalizados, a una recurrencia casi siempre primaveral, como ahora, saliendo del invierno, en donde lo cruel del invierno en la península coreana es tan fuerte que pierden cosechas, pierden alimentos, etc. En este juego de respuestas y de contrarrespuestas es que también se recrea la inseguridad y la vulnerabilidad de Corea del Sur. Quien mira cada prueba nuclear de Corea del Norte como una amenaza a su seguridad y como una invitación para acelerar su capacidad de autodefensa y rearme. Pues Seúl no cuenta con un programa ambicioso en materia de capacidad nuclear porque generalmente confió en que Estados Unidos iba a extender su mano protectora frente al enemigo histórico. Sin embargo, la política exterior de repliegue de Barack Obama, debido a las finanzas públicas quebradas de Washington, los desastres en Irak y Afganistán y la necesidad de volver a casa, siembran una serie de temores en Seúl que leen esta coyuntura como un vacío de poder. ¿Podrá su tradicional amigo y aliado protegerlo de su vecino belicoso? Viene una guerra psicológica importante porque el destino de los recursos bélicos de Corea del Sur está supeditada por Estados Unidos. Es decir, la llave hoy para que haya un misil surcoreano que ataque tiene que estar 2 llaves como en el banco. Y una llave la tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene estacionadas aproximadamente más de 30,000 hombres en Corea del Sur y probablemente una población alrededor de los militares de 150,000 personas
que trabajan en relación con esto. Yo creo que aquí hay que considerar el hecho de que la nueva administración del presidente Barack Obama, curiosamente, ha enfatizado más la presencia de Estados Unidos en el área de Asia-Pacífico. Esto es muy importante. Ha pensado en reestructurar la distribución de fuerzas militares del Atlántico al Pacífico, y yo creo que Corea del Sur es una parte central. Guam, Japón, Corea del Sur y en cierta medida Filipinas son partes centrales de la actual estrategia militar de los Estados Unidos en Asia-Pacífico, que desde el 91 la península coreana no tenía armas nucleares. Sin embargo, Corea del Sur, al igual que Japón, dependen de la sombrilla nuclear, de la protección estadounidense en la península coreana y en territorio japonés. La contracción de la política exterior de Estados Unidos naturalmente genera dudas en varias regiones del mundo. No solo Corea del Sur, el enemigo de Pyongyang, pone en cuestión la eficacia de su tradicional alianza con Washington para protegerla, sino Japón mira la escalada nuclear norcoreana como una amenaza a su seguridad. Pese a su constitución pacifista, la dieta japonesa ha aprobado una serie de leyes para aumentar su capacidad militar y de autodefensa. La preocupación de Japón deviene de la desafiante política exterior de Pyongyang, pero a su vez de la aspiración de contener la expansión de Beijing y su escalada militar. Entonces estamos viendo que la dieta japonesa de alguna manera ha instrumentado una serie de reformas en los últimos años para rearmarse, es decir, también busca pues su propia seguridad. Ellos están a la expectativa. Como usted lo señala, la dieta japonesa pues también ha intervenido y los japoneses también están interviniendo en el sentido de autoprotección. Ellos no están buscando un conflicto bélico, pero sí se están previniendo por si las cosas tuvieran alguna dificultad. Los japoneses están previniendo a efecto de tener fuerza, de tener las cosas acomodadas, no para atacar a nadie, sino para autoprotegerse. Tiene asuntos pendientes en la historia, obviamente el pasado colonial de Japón es muy importante, pero desde la década de los años 70, agentes norcoreanos habían estado secuestrando nacionales japoneses en la costa del mar de Japón, se los llevaban a territorio norcoreano para usarlos como traductores, y hay muchas familias que tienen miembros perdidos y se sospecha que algunos vivos, otros ya muertos, podrían haber estado en Corea del Norte. Este es un problema bilateral muy serio. Para Japón es muy importante resolver el problema de los casos pendientes de secuestro de japoneses por parte de agentes norcoreanos, y por el otro, la nuclearización de la península coreana. Japón no está dispuesto a tener una Corea del Norte nuclear al lado. Pero la misma criminalidad existió por parte de los japoneses. Digo, es de llorar, así como ir a Auschwitz. Es de llorar, es la misma proporción ir a Nanjing, en China, y ver la masacre de 300,000 civiles en 3 noches. 300,000 civiles en 3 noches. Pero ahí ni siquiera eran cámaras de... Fueron matados como pudieron, a palos, con cuchillos. 300,000 en 3 noches. ¿Quién ha visto una película de Nanjing? Bueno, los chinos la han hecho, pero ¿cuál conciencia tenemos nosotros de estas atrocidades japonesas en Oriente? En donde periódicamente el pueblo coreano le dice a los japoneses, oye, pide una disculpa por lo menos, ¿no? Y no ha pedido disculpa. De esta manera, el trazo de la política exterior del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pone nervioso a una serie de aliados y amigos históricos. No solamente es el caso de Corea del Sur, por ejemplo, volteemos a ver lo que está pasando en Israel, quien mira en su propia escalada armamentista la respuesta para enfrentar la amenaza beligerante de Irán. Pero también tomemos en cuenta los mensajes que envía el presidente de Estados Unidos cuando designa al nuevo secretario de Defensa, Chuck Hagel, un miembro del Partido Republicano, que no es halcón, que más bien es un veterano de la guerra de Vietnam y que busca replegar a su país.
todo parece indicar que este juego de inseguridades en Asia va a detonar una nueva escalada armamentista en la región. También de estos países rivales, ¿cómo miramos la inseguridad de Corea del Sur? Porque cada ensayo nuclear que hace Corea del Norte también es una agresión a Corea del Sur. Entonces, en este juego de inseguridades, ¿qué estamos viendo? ¿Que viene una nueva espiral armamentista en la zona? Tiene usted toda la razón. Mire usted, Corea del Sur también está haciendo lo mismo y está siendo apoyada además por otros países. Entonces están armando Corea del Norte y Corea del Sur y está realmente proliferando las armas y tomando precauciones y a punto de que las cosas, que la sangre llegue al río. Yo debo señalarle algo que es una realidad y debemos meditarla. Mire, el armamento de un país para su autoprotección no se justifica para la realidad internacional que puede tener un gran problema. Si esta capacidad nuclear, o esta capacidad en dos sentidos, porque también ya demostró que tiene lanzamientos de misiles, de hasta 4,000 kilómetros, es decir, que puede ya llegar a Alaska, puede llegar a Guam, puede llegar a Hawái. ¿Sí? ¿Qué tan certera puede ser su puntería? No lo sabemos, pero tiene ahora, ¿tiene Corea del Norte la capacidad de poner una ojiva o varias ojivas nucleares dentro de un misil, de un misil balístico y lanzarlo y dar en el blanco? Es algo que no sabe, pero no queremos saberlo tampoco, no queremos averiguarlo. Ahora, el tercer elemento de la seguridad mutua, de mutua destrucción, radica en que aquí nos está faltando un elemento, y es saber que el otro líder no está loco o no tiene capacidad de suicidio. En 2013 se cumple el 60 aniversario del armisticio de 1953 que puso fin a las hostilidades bélicas entre las dos Coreas. La coyuntura que estaba esperando la cúpula militar norcoreana para reafirmar el liderazgo del joven presidente, la oportunidad para autoafirmarse en el poder justamente cuando surgieron una serie de dudas y de sospechas sobre su capacidad de gobernar a la hora de sellar la transición política. Quizás en el trasfondo político de todo este escenario, las agresiones de Pyongyang estén relacionadas con una serie de condicionantes políticas a nivel interno, pero también la racionalidad política nos dice que el joven presidente debía de reafirmar el status quo a nivel regional justamente cuando llegan nuevos líderes a la zona. Me estoy refiriendo a la nueva presidenta de Corea del Sur, Park Chung-hee, quien fue electa en diciembre del 2012, Shinzo Abe en Japón y sobre todo también Xi Jinping, quien acaba de tomar posesión en marzo de este año. Entonces, en ese sentido, ¿también es un mensaje regional? No, a mí me parece que no. A mí me parece que el hecho que haya habido, como de hecho así es, movimientos en otros países cercanos, en la parte importante esta de Asia, el nuevo líder de Corea del Norte, yo creo que lo que está haciendo no es tanto por estar a la par de otros líderes de países, sino, yo insisto, yo creo que es más bien en el sentido de demostrarle a su país, demostrarle a sus militares que él tiene la fuerza, la capacidad, la inteligencia y el valor para poder meterse en un problema de estos y para ganarse el respeto de su gente y el respeto de su ejército. Y al mismo tiempo, o pudiera ser la otra alternativa, o pueden ser ambas, el señalarle al mundo que Corea del Norte está cada vez con mayores problemas, cada vez más asediada, cada vez más limitada, y que si pretende el mundo seguirlo limitando, seguirlo asediando, ellos están dispuestos a afrontar un asunto de tal magnitud. Para ser más claros, yo me muero, pero tú también. Simplemente, ¿quién es Kim Jong-un? Es un joven de 30 años, del que no se sabe nada, o se sabe muy poco. El joven líder, que hoy le dicen el brillante camarada en la propaganda norcoreana, fue educado en Suiza. Eso ya es un elemento
muy positivo. Y fue educado en escuela de inglés y en escuela de alemán, o sea, él habla fluidamente inglés y alemán. Y además fue muy curioso porque nunca se supo que este hombre era hijo de líder, sino simplemente el hijo de un funcionario consular de la embajada norcoreana en Suiza, hasta que es llamado cuando su padre empieza a enfermarse y los hermanos mayores empiezan a perder los favores. Uno de ellos, no sé si recuerdan, que fue sorprendido con pasaporte falso en Japón porque quería ir a Disneylandia. Entonces, bueno, ahí perdió obviamente todo el favor del padre. Por un lado está, Kim Jong-un sube al poder tras la muerte de su padre en el año 2011. Varios meses después llega información de que hubo cierta purga de generales y de altos mandos del ejército. Entonces, es necesario, o por lo menos esta es la lógica en Corea del Norte, de que el líder norcoreano consolide el culto a él, ¿no? El culto al líder, que consolide la lealtad hacia su persona. Y creo que este es un momento clave para poder consolidar la opinión interna y el control de Kim Jong-un. Es una persona que tiene 29 años. En el teatro de las relaciones internacionales y de la diplomacia, la capacidad nuclear sirve como elemento disuasivo y como un instrumento eficaz para alcanzar la paz nuclear. Corea del Norte utiliza su arsenal nuclear para enseñar su fuerza y predominio y obtener como moneda de cambio concesiones de sus rivales, principalmente de Washington, a la hora de acercarse una nueva ronda de negociaciones. No hay que perder de vista que Pyongyang está sufriendo ante las sanciones económicas que le ha impuesto el Consejo de Seguridad y la decisión de Seúl de suspender relaciones comerciales tras el hundimiento del buque surcoreano Cheonan y la determinación de Tokio de seguir adelante con el bloqueo de actividades comerciales con Pyongyang. Ya hay indicios de que el programa nuclear norcoreano se ha usado como un factor de negociación. Sin embargo, parece ser que Corea del Norte ya no tiene intenciones de renunciar a este programa nuclear. Y pues sí, es la paz nuclear materializada en estas explosiones nucleares, en esta amenaza de una guerra nuclear. Es básicamente un mensaje que manda Kim Jong-un a los Estados Unidos de que queremos una normalización de las relaciones, queremos que se terminen las sanciones económicas y las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, o habrá un conflicto. Pero yo creo que ahora esto ha elevado de nivel. El momento en que Estados Unidos, y no digo que sea muy fácil, pero retire la amenaza que tiene en Corea del Sur y el norte, reduzca o haga o civilice su carrera nuclear y su economía y deje de desmilitar. ¿Por qué son militarizados? Porque tienen una amenaza. Si no hay amenaza, ¿cuál es la razón de ser de tener el cuarto ejército más grande del mundo? No son conquistadores los coreanos. Tal vez Corea del Norte está buscando llevar al máximo las tensiones y recrudecer las amenazas con fines disuasivos, pero no necesariamente para poner en peligro este fino acuerdo tácito de balances y equilibrios. Con su discurso belicoso, sus ensayos nucleares y su diplomacia desafiante, puede conseguir sus objetivos, sin la necesidad de destapar un conflicto a gran escala e incurrir en nuevos peldaños que sí le incrementarían su relación de costos. Pyongyang utiliza su arsenal nuclear como un instrumento político para disuadir un ataque preventivo de Washington y para reforzar su posición frente a países rivales como Corea del Sur y Japón. Sí, yo lo que creo es que la decisión de lanzar o no misiles tiene que ver más con un ataque convencional, no nuclear. Probablemente habrá algún tipo de lanzamiento de misiles intermedios, pero realmente la carta nuclear es simplemente disuasión. Yo no creo que Kim Jong-un se vea en la necesidad de tener que demostrar algo que a final de cuentas no desea, ¿no?
Aquí hay dos cuestiones. La primera es que Norcorea ha hecho de su diplomacia nuclear algo verdaderamente brillante. Y yo he recalcado la brillantez de los coreanos. Conozco pocos norcoreanos, pero creo que son igualmente brillantes que los del sur. Y su brillantez radica en que gracias a la amenaza de te voy a pegar y te voy a matar, ha hecho que las potencias occidentales, al fin y al cabo, doblen las manos y se sienten a negociar. En este escenario de ego y de rivalidades, China parece tener un papel preponderante en este conflicto, debido principalmente a su capacidad potencial de frenar a Pyongyang por ser su aliado energético y alimenticio. En primera instancia, el gigante asiático no miró con buenos ojos la actitud beligerante de Corea del Norte y decide avalar las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad. Bajo el cálculo de Beijing, este comportamiento puede inducir un cambio en el juego con Washington, quien pudiera optar por una mayor presencia militar en su zona de influencia, pese a su política exterior de repliegue. Asimismo, el gigante asiático no estaría dispuesto a apoyar una mayor escalada armamentista en la región o bien un brote de inestabilidad en la zona. Son crisis energética, por ejemplo, una vez que la Unión Soviética cae, que era su principal abastecedor, solamente queda China. Y China, con el progreso que tiene de ser un capitalismo, ¿no?, con características muy propias, pero un capitalismo al fin y al cabo, se está convirtiendo en un socio cada vez más lejano de lo que fue en términos recientes, en épocas recientes, y abastecedor también de provisiones y de energéticos. Corea del Norte y China compartían en la década de los 50 y 60 esta lucha contra el imperialismo mundial. Sin embargo, después de varias décadas, China se ha convertido en la segunda potencia mundial. Corea del Norte se ha quedado muchísimo, muy rezagada. Y de alguna forma China siempre ha estado interesada en impulsar el desarrollo económico de Corea del Norte. Esto es una realidad. Sin embargo, a partir de la negativa y la intransigencia de Corea del Norte en relación con su programa nuclear, parecen haber indicios de que China está fastidiada de esta actitud de Corea del Norte. Tanto Rusia como China ya critican abiertamente, velada o abiertamente, las actitudes. Y esto puede tener ciertos problemas en la relación bilateral entre Estados Unidos y Corea del Norte a futuro. En ese sentido, el viaje del secretario de Estado estadounidense a China cobra sentido. Seguir presionando a Beijing para que ponga en cintura a su aliado tradicional. Más allá de todo este juego de fuerzas, quizás probablemente se pudiera llegar a esperar un enfrentamiento menor con Corea del Sur o bien un conflicto limitado a nivel local. Sin embargo, no hay que perder de vista que la situación es delicada y que un fallo técnico o accidental pudieran descontrolar toda la situación en este perverso juego de relaciones asimétricas del poder internacional. China tiene un dilema ahorita. China puede hacer muchísimo más para controlar a Corea del Norte. Tiene que mantener un balance muy precario entre evitar el colapso del régimen norcoreano y verse ante un escenario hipotético de tener bases militares pegadas a su territorio en el río Yalu, o por un lado, y por el otro lado, obligar a Corea del Norte a sentarse a negociar. China no está interesada en que Corea del Norte posea armas nucleares. Yo creo que tanto Corea del Sur como China tienen el poder de lograr que Kim Jong-un salve a su cara, porque está entrando en una situación donde no hay puerta de salida, más que la confrontación con los Estados Unidos. Entonces tiene que haber cierta puerta abierta para que inicien las negociaciones. Y muy probablemente China tenga la clave para destrabar este impasse que está ocurriendo. Corea del Sur pasa en una generación de ser un país más pobre que Bangladesh a ser un país 3 veces más rico que México. Sin minerales, sin territorio,
sin petróleo, sin agricultura, sin ganadería. ¿Qué hicieron? O sea, simplemente explotaron lo único que les quedaba, que era su mente. Entonces, el gran secreto de Corea del Sur fue la educación. Entonces, tenemos un enemigo real. Y digo tenemos porque, bueno, yo no soy militarista, ni mucho menos, y no creo tampoco que el destino de los recursos de un Estado vayan a ser destinados simplemente a la carrera armamentista. Y como siempre les pedimos que nos acompañen a realizar nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos anunció una investigación exhaustiva para dar con la persona o grupo responsable de ubicar 2 bombas en la línea de meta del Maratón de Boston, que dejó 3 muertos y más de 100 heridos. Pese a que el líder opositor Enrique Capriles desconoció el resultado y exigió a las autoridades un recuento voto por voto, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó presidente al candidato oficialista Nicolás Maduro, quien confirmó que este ganó con 50.75% de los votos contra 48.97% de Capriles, una diferencia de unos 265.000 sufragios. Con 608 votos a favor, 33 en contra y 67 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó una reforma al sector bancario para crear listas negras de banqueros y limitar sus primas, además de incluir medidas para garantizar la solvencia bancaria con el fin de que no sea necesario, en futuras crisis, acudir al rescate público del sector. El virus H7N9 de la gripe aviar ha infectado a 63 personas y causado la muerte a otras 14. Así lo han informado autoridades chinas. Shanghái es la región donde mayor concentración de casos se produjeron. La Organización Mundial de la Salud ha descartado que el virus se pueda propagar de humano a humano, aunque han informado que esta nueva cepa es mucho más dañina que la anterior H5N1. Comentemos, aunque sea de manera breve, algunos de los principales acontecimientos que tendrán lugar en la agenda internacional. Le platicamos que este 16 de abril se llevarán a cabo los funerales de la ex primer ministra británica Margaret Thatcher. Se espera la presencia de la reina Isabel II, así como cientos de personas que acudan a sus funerales para despedirse de quien fuera la Dama de Hierro. No hay que olvidar que su muerte pone fin a una era de la política mundial caracterizada por el thatcherismo, es decir, una serie de políticas ortodoxas en materia económica, y sobre todo a los latinoamericanos no se nos olvida esta guerra en las Malvinas que se dio en la década de los 80. El 18 de abril se reunirán en Washington los ministros de finanzas del G20, este grupo de concertación económica más importante de nuestros días, y en donde tomará vuelo con una cumbre, la más importante de este año del G20, en San Petersburgo, en Rusia, debido a que este país emergente está presidiendo sus trabajos. Y bueno, no menos importante, del 19 al 21 de abril se van a llevar a cabo las reuniones tradicionales de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Se pretende que asistan funcionarios gubernamentales, empresarios, periodistas, académicos, así también como organizaciones de la sociedad civil. Bueno, vamos a un corte. Cuando regresemos, toda la información legislativa de carácter internacional. No se vayan. En Islam, la justicia es una base de
nuestro tradicional segmento legislativo con la información más relevante de lo que sucedió tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado en materia de actividad internacional. Le platicamos que distintos grupos parlamentarios en el Senado de la República fijaron su posicionamiento frente a la nueva escalada de la crisis entre Corea del Norte y Corea del Sur. Vayamos a ver qué se comentó. Desafío latente de que los desencuentros en la península coreana escalen a mayores proporciones vuelve a colocar al mundo ante un conflicto y contiene un elemento subyacente en donde la vigencia de la lógica de la disuasión vuelve a ser puesta a prueba. El Senado de la República, ante cualquier conflicto, siempre ha llamado a privilegiar el diálogo y la negociación. Estamos convencidos que cualquier tipo de diferencias políticas e ideológicas deben resolverse siempre y en todo momento sobre la base del principio de la solución pacífica de controversias. Nos pronunciamos por una participación más activa de nuestro país al seno de las Naciones Unidas para que este organismo prevenga futuras situaciones similares, impulsando negociaciones para consolidar acuerdos eficaces sobre el comercio internacional de armas, el uso pacífico de la energía nuclear y el fin de las armas atómicas. En estos tiempos difíciles por los que pasa la humanidad, en los que en vez de conflictos necesitamos una unidad y el apoyo mutuo. México, siendo siempre un ferviente promotor de la paz, tiene la autoridad moral para expresar esta posición que esperemos sea considerada por los países inmiscuidos en este conflicto. Y en este programa que estamos hablando sobre este desencuentro entre Corea del Norte y Corea del Sur, iniciemos nuestro segmento migratorio y legislativo haciendo algunos comentarios especializados sobre la migración en Corea. La historia migratoria en Asia es de larga cuña y tradición. Migraciones legales e ilegales, tanto de hombres y de mujeres, que han tenido motivaciones políticas, económicas y también que se han hecho debido a razones humanitarias. No olvidemos, por ejemplo, la gran hambruna que padeció Corea en el siglo XIX y que motivó grandes desplazamientos de personas hacia el oriente ruso o más adelante muchos coreanos quienes abandonaron sus hogares debido a la larga dominación japonesa. Históricamente Corea ha expulsado a miles de migrantes hacia sus regiones vecinas en China y Japón y antiguas repúblicas soviéticas, pero a su vez aparecen movimientos migratorios hacia destinos no tradicionales como Estados Unidos, México y Europa, y también hacia países del Golfo Pérsico. Este último punto resulta interesante, pues los países intensivos en recursos petroleros demandan crecientes flujos de mano de obra. De esta forma, cientos de miles de migrantes temporales y de personal calificado coreano ha llegado a dichos países. Otra clave migratoria que ha sido sintomática y que tiene que ver con los desplazamientos internos de los coreanos está relacionado con el dinamismo económico que ha presentado Corea del Sur, siendo un caso de éxito extraordinario que lo han llevado de ser un país rural y muy pobre a ubicarse ahora dentro de las 15 economías más industrializadas del mundo. Hace medio siglo el PIB de Corea del Sur era equivalente al de Sudán. Su impresionante despegue económico lo convirtieron en uno de los principales exportadores de manufacturas a nivel mundial, uno de los 4 tigres asiáticos. Esta situación ha vigorizado los flujos de inmigración interna, en donde muchos surcoreanos han abandonado sus provincias para introducirse de lleno en las grandes ciudades. México también ha sido un país que se ha beneficiado de la migración coreana.
La primera llegada de coreanos a México está registrada en el año de 1905 y más adelante y después de un largo periodo llega una segunda oleada hasta la década de los 90 y a partir de ahí se registran movimientos en ascenso. Durante todo este largo periodo, México y Corea pues establecen relaciones diplomáticas, pero sobre todo destaca el activismo de las relaciones de México con Corea del Sur, en donde tenemos activos un diálogo político, relaciones económicas y comerciales y también diversos mecanismos de cooperación en distintos ámbitos de la relación bilateral. Soy Rina Musali, les recuerdo que Vértice Internacional se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en retransmisión los sábados a las 8 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.